Bueno, yo recién subí a material de clase lo que sería la presentación que voy a usar ahora. Voy a interactuar un poco entre la presentación, el apunte de clase, así que muy probablemente desconecte la cámara mía para ir interactuando con las otras funciones. Bueno, comparto el escritorio. Vamos a ir a la presentación y por las dudas voy a dejar abierto también el material de clase. Bueno, desconecto entonces la cámara mía, así interactuamos mejor. Y tenemos mejor velocidad, digamos, de mejor conectividad. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo que de paso sirve como repaso de lo que vimos en la reunión anterior, justamente que hace referencia y aplicamos las etapas de la prueba de hipótesis o de la dócima de hipótesis. Recuerden que prueba, test o dócima, según la palabra que se utilice, es exactamente lo mismo, nada más que cambia según la bibliografía. Y nosotros es como que vamos tomando una u otra indistintamente también. Así es que en la reunión anterior habíamos trabajado con un ejemplo sobre cajas de snack, que habíamos trabajado el tema del llenado de las cajas de snack, a ver si tenían 200 gramos o no tenían 200 gramos. Y habíamos hecho una prueba de hipótesis, que en ese caso era bilateral, porque habíamos planteado una hipótesis nula con distinto, y una con igual. Siempre decíamos que en la hipótesis nula considerábamos aquella situación que no implicaba cambio, y una hipótesis alternativa con distinto. Y habíamos hecho el ejercicio, la álgebra de cómo trabajar con esa prueba de hipótesis y las etapas justamente que estaban comprendidas en ella. Bueno, vamos a usar este otro ejemplo como repaso, y de paso vemos otro ejercicio, llamémosle así, para que se entienda un poco más. Bueno, en esta situación, en vez de tratarse de una prueba bilateral, lo vamos a hacer como una prueba lateral derecha. Vamos a ver qué dice este enunciado. Es el que está utilizado en el material teórico. El otro, el de snack, no estaba, era un agregado que yo había hecho. Este sí forma parte del material de clase. No obstante, en el caso del otro, yo les había subido también en un archivo la resolución. Bueno, ¿qué es lo que dice este enunciado? Supongamos que según un proceso de fabricación, se produce una pieza que tiene cierta característica variable con distribución normal, cuya media es igual a 100 y cuya desviación típica es 12. Supongamos además que se propone un nuevo método de fabricación que se asegura aumenta la media, lo cual significa una ventaja para la fábrica. Bueno, a ver, traduciendo hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos un proceso de fabricación que produce una pieza con determinadas características con distribución normal. Tenemos el valor de la media poblacional y tenemos el valor de la desviación típica. Se propone un nuevo método de fabricación de esa pieza que se supone
aumenta la media, lo cual significa una ventaja para la fábrica. En definitiva, hasta este momento, ¿qué sería? Contrastar el método tradicional de fabricación de una determinada pieza contra un nuevo método de fabricación. ¿A los efectos de qué? A los efectos de ver si vale la pena cambiar ese método de fabricación o nos quedamos con el mismo método de fabricación que estamos utilizando hasta el momento. Bueno, ¿cómo hacemos para verificar eso? Siempre recordemos que para verificar necesitamos recurrir a una muestra y que con los resultados de esa muestra vamos a tener que decidir en cuanto a la población o tomar decisiones en cuanto a la población. Entonces, para verificarlo se fabrican 36 piezas con el nuevo proceso y se dosima o se realiza la prueba de hipótesis con un nivel de significación del 0,0228. La muestra dio como resultado una media de 103. Voy a abrir también la tabla estadística. Que no la tengo abierta para cuando tengamos que utilizarla. Bueno. Y vamos a ir a la distribución normal. Bueno, la vamos a dejar ahí para cuando la necesite. Bien. Lo que vamos a revisar ahora son las etapas de la prueba de hipótesis junto con el enunciado, como hicimos empíricamente en la reunión anterior, lo vamos a hacer un poco más formalmente ahora. Si bien también en el apunte teórico tenemos la escritura bajo el título de etapas de la prueba de hipótesis referidas a un parámetro θ, esa es justamente la notación generalizada para cualquier parámetro. En este caso, nosotros lo estamos viendo para el parámetro mu, que sería la media poblacional, por eso vamos a usar mu. Pero la nomenclatura generalizada que sirve para todo es la que tienen en el apunte con respecto al parámetro θ. Bueno. Vamos a ver entonces acá. No sé si se ve bien ahí. Para que entre toda la placa en la misma ventana. Vamos a sacar esto y aumentamos un poquito más. Bueno. Vamos a ver entonces, según el enunciado, el cumplimiento de esas etapas de la prueba de hipótesis. Por empezar, como primera medida, ¿cuál es el parámetro objeto de la prueba? Bueno, ¿cuál es? Parece que no está, no lo hemos puesto. Pero ¿cuál sería? A ver, alguien que lo diga. ¿Cuál sería el parámetro objeto de la prueba? ¿Qué les parece? Mu. Perfecto. El parámetro objeto de la prueba sería mu. Falta escribir acá mu, que se ve que se ha desaparecido la letra mu. Bien. La población, también las etapas de la dócima dicen que debemos reconocer cuál es la población y ver si tenemos definida la varianza. En este caso, reconocemos que la población es normal, con una media mu de 100 y una desviación estándar de 12.
O sea que hasta ahí estaríamos cumpliendo con las etapas. A continuación, la tercera etapa consiste en definir las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? La nula y la alternativa. Recuerden que la prueba de hipótesis se realiza para rechazar o aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Es una prueba que se realiza para aceptar o rechazar la hipótesis nula. La alternativa es como que queda por descarte, la tomo si rechacé la hipótesis nula, no la tomo si acepté la hipótesis nula, o sea, toda mi atención y mis cálculos van hacia la hipótesis nula. Bueno, la hipótesis nula habíamos dicho en qué consiste. Normalmente en presentar la ausencia de cambios, o sea, mi proceso de fabricación está bien como está. Si considero que está bien como está, tendríamos un mu igual a 100, que es la media poblacional que tengo en este momento. La hipótesis alternativa, que como dije en la reunión anterior, puede ser H1 o puede ser HA, lo pueden encontrar de una u otra manera, significa el aumento, según dice el enunciado, aumentar la media. Se supone que ese aumento de la media estaría mejorando el proceso de fabricación. Por eso lo planteo como mu mayor a 100. Bueno, tenemos definidas las hipótesis nulas y la alternativa. Como se trata de una población normal, el estadístico va a tener o va a estar definido como Z, que ya lo habíamos visto, y responde a la ecuación media muestral menos media poblacional sobre sigma raíz de n, sobre sigma sobre raíz de n. Bueno, ¿qué es lo que se hace primero o qué es lo que se ha hecho acá en este ejercicio? Se ha trabajado primero o se ha calculado primero el denominador, que sería el sigma sobre raíz de n. Sigma es 12, n, que ¿qué sería n? La cantidad de elementos que tiene la muestra. Si la muestra tiene 36 elementos, como dice el enunciado, el n es de 36. Entonces, sigma es 12 dividido raíz de 36, me va a dar 6. 12 dividido 6 es 2. Entonces, de ahí podemos obtener que el denominador es 2. Bien. Antes o después, creo que yo lo había hecho en el paso anterior, bueno, ahora lo hacemos como paso número 5, no hay problema, el 4, el 5 pueden invertirse. Fijamos el nivel de significación. ¿Qué es el nivel de significación? El nivel de significación es el alfa. Ese alfa, ¿qué es? Es una probabilidad. ¿Una probabilidad de qué? Lo digo despacio, así lo vamos repasando. Una probabilidad de cometer un error. El error que comete el investigador en toda prueba. Entonces, alfa es un valor de probabilidad, que lo conocemos como nivel de significación o nivel de significancia. ¿Qué significaría? Es un valor de probabilidad que es el máximo error que puedo cometer, porque de ahí en más puedo tener errores, pero que van a ser más chiquitos. O sea, ese 0,00228 es el máximo error o la máxima probabilidad de cometer un error que voy a tener considerada por el investigador. Bueno, ¿por qué elegimos ese número de 0,00228? Para que sea fácil de encontrar en la tabla. Podría haber partido del 0,01, 0,03, cualquier valor pequeño de probabilidad. Bien, ¿qué define?
A ver, vamos a achicar un poquito para poder ver la parte de abajo. Bueno. Si alfa es 0,00228, fíjense en la gráfica, el z1 menos alfa, ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar, como han hecho exactamente igual para estimación por intervalo, de la tabla de la distribución normal. Si alfa es 0,00228, 1 menos alfa, ¿a qué va a ser igual? A 0,9, 1 menos 0,00228, a 0,99772. Y si voy a la tabla de distribución normal, voy a encontrar que el 0,9772 corresponde al z igual a 2. Tener cuidado en esto, a dónde busco el valor. Siempre alfa, recuerden que es una probabilidad. Si es una probabilidad, lo busco en el cuerpo de la tabla. Si es un z, lo busco en el margen de la tabla. Entonces, entro con el valor de probabilidad, que es 0,9772, y obtengo el valor del margen de la tabla, que sería el punto z correspondiente. Entonces, voy a obtener un z igual a 2. Bien, yo podría poner acá junto con el z1 menos alfa, y ahí voy a tener el valor 2 de z. ¿Sí? Así como tengo el 0, tengo el 2. Ese es el z1 menos alfa. Todo esto que está a la derecha de ese z1 menos alfa, o que es 2, todo esto que está a la derecha es la zona de rechazo, aunque me estoy adelantando, o bien corresponde a ese valor de probabilidad fijado por el investigador. Bueno, obtengo los puntos críticos. En este caso es uno solo. ¿Por qué es un solo punto crítico? Porque estamos trabajando con una hipótesis alternativa de mu mayor que 100. Entonces no tengo que ir a buscar el z alfa sobre 2 como hacíamos en el ejercicio anterior y z1 menos alfa sobre 2. Sino que solamente vamos a trabajar con la parte derecha. Bien. ¿Qué nos dice el estadístico? Que z es igual al punto crítico menos el mu, que sería 100, sobre sigma sobre raíz de n, que ya lo calculamos y que es 2. Despejando, obtenemos que el punto crítico es 104. Ese punto crítico determinaba la zona de aceptación y la zona de rechazo, o el mismo z también está determinando la zona de aceptación y la zona de rechazo. Acuérdense que en el ejemplo de la reunión anterior lo veíamos desde la perspectiva de z o bien desde la perspectiva de los puntos críticos, analizándolos desde los x. Entonces, esta nueva gráfica es la misma que la anterior, nada más que la anterior estaba realizado con punto Z y esta con X. Vamos a tener una media de 100 y un punto crítico de 104. Este 104 es equivalente a este 2 que tenemos en la gráfica anterior. ¿Qué es lo que significa eso? La zona de aceptación y de rechazo está determinada por el punto crítico 104. ¿Qué significa eso? Que cualquier valor de la media muestral que caiga por encima de 104 o a la derecha de 104 va a caer en lo que se llama zona de rechazo. Entonces voy a estar rechazando la hipótesis nula.
Cualquier media muestral que caiga a la izquierda de 104 va a caer en zona de aceptación, o sea que voy a estar aceptando la hipótesis nula. Bien. ¿Cuál es el proceso que viene ahora? Después que se determina la zona de aceptación y rechazo a través del punto crítico. Seleccionar una muestra y calcular el estimador puntual. En este punto, ¿qué suele pasar? Que el enunciado les dé cuál es la media muestral, ya como un dato, o sea que no tengo nada por calcular, o bien que en el enunciado les dé la muestra y ustedes tengan que calcular la media muestral. En este caso, el enunciado les dice que la muestra es de 103, que la media muestral es de 103, o sea que ya me la da calculada. Quiere decir que el X barra es de 103. Si la media muestral cae a la izquierda del punto crítico, que era 104, ¿en qué zona va a caer? ¿De aceptación o de rechazo? Cae en la zona de aceptación. O sea, 103 estaría a la izquierda de 104. Por lo tanto, cae en la zona de aceptación. ¿Aceptación de qué? De la hipótesis nula siempre. No se olviden que estos test son para trabajar, para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, siempre que hablo de aceptar, rechazar, y todas las referencias que haga son referidas a la hipótesis nula. 103 entonces cae en zona de aceptación. ¿Aceptación de qué? De la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que decir? Como cae en zona de aceptación, ¿cuál es la acción que voy a tomar? Que voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Y qué quería decir la hipótesis nula? Que estoy bien con mi proceso de producción o mi proceso de fabricación, que en realidad no necesito innovar y que me voy a quedar con lo que tengo. Porque no se ha demostrado a través de esta muestra que en realidad el valor de la media mejore respecto de la que tengo. Simplemente al caer en zona de aceptación me está diciendo que mantengo mi proceso de producción. Ahora, ¿qué hubiera pasado si la media muestral me hubiera dado 105? Bueno, si me hubiera dado 105, cae en zona de rechazo, entonces digo, rechazo la hipótesis nula, o sea, rechazo mi proceso de producción como está, por lo tanto me quedo con la alternativa. Si me quedo con la alternativa, quiere decir que tendría que cambiar mi proceso de producción y tomar el nuevo. No ha sido este el caso porque mi media muestral es de 103. Bien. A ver, preguntas hasta acá. Profe, en caso de que hubiese dado 104. En caso de que dé exactamente 104, y me quedo ahí con la hipótesis nula, porque fíjense que estaríamos en la delimitación de la zona de aceptación y de rechazo y estoy teniendo como hipótesis nula una igualdad, ¿sí? Entonces tendría que tener al menos 104,01 para caer en zona de rechazo. Listo, profe, gracias. Bien. A ver, ¿alguna más? Bueno. Avanzamos entonces. Un cartelito que me gustaría colocar, no es que lo tenga que modificar ni nada por el estilo, pero digamos aprovecho y por eso lo uso de esta manera la presentación para poder agregar cosas. Siempre, aunque sea redundante, cada gráfica es para la hipótesis nula cierta. ¿Sí? En esto vamos a ser insistentes.
¿Sí? Bueno, hagan de cuenta que puse el subíndice para no perder tiempo. Voy a ser insistente para cuando pasemos ahora a graficar también la hipótesis nula falsa. Voy a ser insistente y redundante varias veces. Dijimos, la gráfica es para H0 cierta. ¿Sí? H0 cierta. Quiere decir que esta también, la diferencia que tienen es que una es con Z y la otra es con X. Bien. Por lo tanto, también redundantemente voy a decir que alfa aparece en la gráfica de H0 cierta y aparece 1 menos alfa, porque lo que está, la probabilidad que está en zona de rechazo es alfa y la que está en zona de aceptación es 1 menos alfa. Bueno, estas trivialidades que ya las vengo repitiendo bastante, manténganlas presentes por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, gráfica H0 cierta, tengo alfa y tengo 1 menos alfa. Bueno, de la misma manera, pero no lo vamos a hacer, después lo van a trabajar en las clases prácticas. Es el mismo ejercicio que tienen para hacer una prueba lateral izquierda. ¿Sí? La diferencia está en que en vez de aumentar la media, va a disminuir la media, por eso la prueba va a ser lateral izquierda. De la misma manera también se hace otra propuesta en donde se dice que hay una modificación sustancial en la media, no se dice si en más o en menos, por lo tanto la hipótesis alternativa pasa a ser distinta, por lo tanto es una prueba bilateral que sería como el ejemplo de las cajitas de snack. O sea que tienen las dos propuestas, la de lateral izquierda, la de bilateral, con los mismos números, con los mismos datos. Lo que se cambia para optimizar el cálculo en cada ejercicio es el nivel de significación o el valor de alfa, que por ejemplo en este caso se toma 0,0456, simplemente porque al ser bilateral lo tengo que dividir en 2, de manera tal que cuando haga el 0,0456 dividido 2, me queda el 0,0228 que usábamos en los otros casos. Por eso es que se hace ese cambio de valor para facilitar el cálculo. Bien. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede, si bien los habíamos mencionado en la reunión anterior. ¿Qué sucede con las decisiones acertadas o las decisiones no acertadas? O sea, vemos un poquito el tema de los errores. Siempre vamos a cometer errores y hay dos tipos de errores. ¿Cuándo cometemos esos errores? Siempre es útil tener en cuenta este cuadrito que, como dije anteriormente, si no me acuerdo de memoria no importa, lo elaboro en el momento porque es un cuadrito fácil de hacer, en donde tenemos dos columnas que dicen H0 cierta y H0 falsa, y en filas aceptamos y rechazamos siempre la hipótesis nula. Fíjense que en ningún momento estoy hablando de la alternativa, siempre la hipótesis nula. ¿Qué va a pasar? Vamos haciendo la lectura de cada una de estas celdas, por llamarlos de alguna manera, o de la intersección de fila y columna. ¿Qué pasa si yo acepto la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta? Está todo bien, es la decisión correcta y es la probabilidad 1 menos alfa. Vista en el gráfico, sería, acá dice zona de no rechazo o zona de aceptación, todo lo que tenemos en zona de aceptación. ¿Qué es lo que puede pasar también? Si H0 es cierta, puede que la rechacemos, ¿sí? Que cometamos un error, que ese sería nuestro alfa,
Y es un error que se llama de tipo 1. Es una decisión incorrecta que ya vamos a ver qué peso tiene, cuán importante es y hasta qué punto. Bien, dijimos, esta gráfica para H0 cierta. A ver, me voy a tomar la libertad de traer, no, esta no, las hay mejores. A ver. Bueno, vamos a quedar con esa nomás. Ya vamos a llegar a una que está bastante mejor. Dijimos H0 cierta, aceptamos o rechazamos. Supongamos que H0 es falsa. Si H0 es falsa, puedo estar aceptándola, que eso sería cometer un error de tipo 2 o lo que se le va a llamar beta. Y también puede suceder que rechace la hipótesis nula siendo falsa, lo cual implica una decisión correcta, se llama 1 menos beta y también se le llama potencia del test o de la prueba de hipótesis. Bien. Acá repito el ejemplo que habíamos visto de las vacunas, por ejemplo, en donde puedo tener la siguiente situación. H0, suponer que la vacuna para una determinada enfermedad es eficaz. Bueno, puede que yo acepte la colocación de esa vacuna siendo eficaz, está todo bien. Ahora, puede que la rechace siendo eficaz, bueno, tendré determinadas consecuencias porque no la estaría colocando. En el caso de que la vacuna no sea eficaz, que sería H0 falsa, puede que la esté aceptando no siendo eficaz, o sea que muy probablemente me enferme igual, porque al no ser eficaz, corro ese riesgo. Puede que no la considere, que la rechace y que no sea eficaz. Estaría tomando una decisión correcta. En ambos casos, siempre tenemos que evaluar qué es peor y qué es mejor, entre comillas, si tener un error de tipo alfa muy chiquito y uno beta más grande o uno beta más chiquito y uno alfa más grande. ¿Cuáles serían en este caso, por ejemplo? El rechazo de una vacuna eficaz es un error. Y la aceptación de una vacuna no eficaz es otro error. Depende del problema de investigación que tenga y en la situación en la que esté, debo ir jugando con eso y ver si achico el error de tipo 1, se va a aumentar el error de tipo 2 y debo analizar las consecuencias que eso trae aparejado. Ya vamos a ver por qué se achica o se agranda. Bueno, esta es un poco la formalización de lo que es el error de tipo 1 y de tipo 2, que ya lo dije, digamos, en el cuadrito. Error de tipo 1, error de tipo 2. Lo dije de manera conversada. Este es el gráfico al que me interesaba llegar. O por qué se va a achicar, porque justamente es la explicación de por qué se va a achicar un error y se va a agrandar el otro, o cómo se van a mover estas situaciones. Veamos la gráfica de la izquierda, la que dice H0, ahí está, la que dice H0. Bueno, la primer curva, que está a la izquierda, es la de H0 cierta. H0 o H0 cierta. Fíjense que he trazado una línea roja punteada que, realizando la prueba de hipótesis,
surge de haber calculado el punto crítico, de tener el alfa, primero que todo, luego calcular el punto crítico y definir las zonas de aceptación y rechazo. El alfa y la zona de aceptación y rechazo no se mueven. Se obtienen a partir del enunciado y a partir del cálculo. Bien, tengo alfa y lo contrario a lo verde o lo que está a la izquierda de la línea punteada de rojo, todo debajo de la curva de H0 va a ser 1 menos alfa, que es lo que está marcado. 1 menos alfa es lo que está en blanco, pero también lo que está en azul por debajo de la curva. Y alfa es lo que está en verde. Bueno, si yo quiero graficar H0 falsa, H0 falsa es lo mismo que graficar H1 o HA, que sería la hipótesis alternativa. Porque si H0 es cierta, no me quede con la alternativa. Si H0 es falsa, entonces sí tengo la alternativa. Esa gráfica correspondiente a la H0 falsa es la que tenemos a la derecha, denominada con H1. Repito, la zona de aceptación y rechazo no se mueven. No se mueven porque el test es uno solo. Que yo grafique dos curvas es porque estoy graficando una para H0 cierta y otra para H0 falsa, o lo que sería H1. Bien, si miro solamente H1, me voy a traer el cuadrito. Vamos a traer el cuadrito. Dijimos, para H0 cierta, si ustedes observan la columna central, tienen alfa y 1 menos alfa, que es lo que vimos. Si observamos la gráfica de H0 falsa o H1, que es lo mismo, ¿qué elementos vamos a tener? No vamos a tener alfa y 1 menos alfa, vamos a tener beta y 1 menos beta. ¿Cuál es beta y cuál es 1 menos beta? Los voy a mirar en función a la zona de aceptación y de rechazo. Beta es aceptar siendo falsa, ¿sí? Siendo la hipótesis nula falsa. O sea que el beta es todo lo que está pintado de azul a partir de la línea punteada de rojo porque es aceptación. Estamos en zona de aceptación, es aceptar. Y la aceptación y el rechazo la delimita la línea roja. En el caso del 1 menos beta es rechazo. Al ser rechazo está a la derecha de la línea roja por debajo de la curva correspondiente a H1, que sería lo mismo que H0 falsa. No sé si lo siguen hasta ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que alfa es un error de cuál parte el investigador y que se supone que es chiquito. Beta es más grande. Si yo muevo la zona de aceptación o de rechazo, ¿ven? Por ejemplo, digo, bueno, voy a partir con un error como investigador más chiquitito. ¿Qué pasaría si parto con un error más chiquitito? El alfa pasaría a ser este pedacito verde solamente que está a la derecha de la línea roja. Y fíjense en cuánto aumentaría beta. O sea, beta se tornaría muy grande y alfa quedaría muy chiquito.
Entonces ahí tengo que pensar muy bien si conviene tanto achicar el alfa. ¿Qué pasa si aumento el alfa? Si aumento el alfa, bueno, voy a tener una zona verde un poquito más grande que la que tenía originalmente, va a llegar un poquito más a la izquierda. Vamos a hacer un poquito más notorio. Y fíjense cómo significativamente también se reduce beta. O sea, alfa aumenta este pedacito de la curva de H0 para la izquierda. Y beta disminuye. De esa manera, según mi enunciado, uno tiene que ir equilibrando ese error de tipo 1 y de tipo 2. Si volvemos al caso de la vacunación y yo me voy a un alfa muy chiquitito como hice recién, quiere decir que va a ser mínimo el rechazo de las vacunas eficaces. Pero al ser mínimo el rechazo de las vacunas eficaces, va a ser muy alta la aceptación de las vacunas no eficaces. Entonces ahí tengo que poner en equilibrio y ver con los especialistas entendidos en el tema qué es lo que va a pasar como consecuencia de eso. Si me voy para el otro lado, voy a estar aumentando el rechazo de vacunas eficaces y a la vez se va a estar disminuyendo la aceptación de las vacunas no eficaces. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Bueno. Esto para facilitar la comprensión, o sea, no es difícil, pero hay que sentarse a pensar y dedicarle, digamos, tiempo. A mi modo de ver, el gráfico y el cuadrito son la solución de todos los problemas porque es donde uno se ubica y le pone palabras a eso que ha graficado o a ese cuadrito que ha diseñado. Si tomo ejemplo vacunas, bueno, voy reemplazando lo que dice el cuadrito por vacunas. Si se trata de un proceso de producción, voy poniendo en palabras el proceso de producción. Ahora, si quiero hacer de memoria todo, yo realmente no lo puedo hacer. Si alguien lo puede hacer, bueno, bienvenido sea. Pero me parece que el intentar memorizar estas cosas es un poco complicado. Traten de hacerlo siempre por el razonamiento. Siempre razonándolo, no nos molesta que se tomen 5 minutos o 2 minutos o 1, que es lo que les va a llevar el tiempo para realizar el cuadrito y con eso se puedan ubicar. Porque si quieren aprender la falsedad, la veracidad, si es cierto, si no es cierto, de memoria, se torna un poco difícil, complicado. Bueno, a esa, digamos, al rechazo de la hipótesis nula falsa, que es una decisión totalmente correcta, se le llama la potencia del test, o el 1 menos beta. Esa potencia del test o potencia de la dosis o potencia de la prueba, ¿qué es lo que va a medir? La aptitud que tiene la misma para rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. O sea, vamos a estar viendo, dicho en otra palabra, la fuerza que tiene el test como para arrojar un resultado en el cual pueda descansar o pueda estar tranquila. Un poco como consecuencia de la gráfica que veíamos, es que les dice que alfa y beta varían en sentido inverso. Es la conclusión que sacamos de mover esta zona de
esta barrita roja que movía la zona de aceptación y de rechazo. Si alfa disminuye, beta aumenta y viceversa. Es lo que les dice acá. Alfa y beta varían en sentido inverso. Y alfa y 1 menos beta en el mismo sentido. Son las conclusiones, digamos, acá está formalizado lo que hemos hablado mirando la gráfica y el cuadro. Estos gráficos son exactamente los mismos que hemos visto de esta manera, ¿sí? Este mismo gráfico es este. Lo presento, ¿por qué? Porque a lo mejor a alguno le resulta más fácil ver uno arriba y otro abajo, y a otro le resulta más fácil visualizarlo de esta manera, pero no está aportando ninguna información nueva. Y simplemente para que vean qué es lo que pasa del otro lado, que es exactamente lo mismo en la prueba lateral izquierda. Entonces, en particular, digamos, tal vez a mí me resulte más amigable este tipo de gráfico, pero bueno, esto es perfectamente válido también. En este caso, ¿por qué, digamos, el segundo gráfico, que sería lo mismo que en este, por qué, digamos, lo hacemos partir a la derecha o hacemos la gráfica a la derecha de la otra? Y si lo visualizamos acá, también la estamos viendo a la derecha de la otra. Porque justamente esa segunda gráfica tiene sentido y es posible si tengo un valor de media muestral que está cayendo en la zona de rechazo. Por eso fíjense que el estimador está coincidentemente en la zona de rechazo, porque si no, no estaría trabajando con la hipótesis alternativa. No es que lo pueda desplazar un poquito a la derecha a donde me parezca. No, no, no. Tiene que ser dentro de la zona de rechazo, que esté dentro de la zona de rechazo ese valor de la media muestral o ese estimador puntual para la media. Que es lo mismo que tenemos acá. En esta segunda gráfica, el estimador mu sub 1 está en la, el estimador sería x sub 1, x sub 1 barra, estaría en la zona de rechazo. Es la gráfica para mu sub 1. Ahí no nos tenemos que confundir. Bueno. Yo redundantemente, como dije al principio, voy colocando el cuadrito por todos lados porque me acompaña en los razonamientos que vayamos haciendo. Esta potencia de la prueba, no perdamos de vista este 1 menos beta, el alfa, el 1 menos alfa, el beta, todos ellos son valores de probabilidad. Siempre son valores de probabilidad. En algún momento de la reunión anterior dijimos que teníamos también la posibilidad de hipótesis compuestas, o sea, hay hipótesis simples, que son con las que hemos estado trabajando, e hipótesis compuestas que justamente implican que voy a tener, ya sea, o sea, hipótesis compuestas, ya sea en la H0 o en la hipótesis alternativa. Dijimos que qué tratamiento se le da. Lo que nos importa es en la H0. ¿Qué tratamiento se le da? Habíamos dicho, realizamos los cálculos igual que si fuera una hipótesis simple, y después a nivel de las conclusiones, bueno, tenemos en cuenta el signo mayor o menor para considerar a todos los valores que estarán a la derecha o a la izquierda. Bien, ¿qué es lo que va a querer decir esto? Que si tengo una hipótesis compuesta, va a haber varios
valores posibles para el parámetro y en consecuencia va a haber un conjunto de distribuciones posibles para el estimador. Hasta ahora en nuestra prueba de hipótesis nosotros ¿qué decíamos? Bueno, realizamos el cálculo del estadístico Z, obtenemos el punto crítico y después evaluamos nuestra media muestral a ver si cae en zona de aceptación o rechazo y se acabó la prueba de hipótesis. A nivel del cálculo es exactamente lo mismo, pero voy a tener varios valores de media muestral. Al tener varios valores voy a tener varias distribuciones para el estimador. Entonces, en cada una de esas distribuciones va a haber una probabilidad beta de aceptar la hipótesis nula cuando es falsa y para 1 menos beta la potencia de la prueba. Entonces, en vez de 1 voy a tener más de 1. Ahora vamos a ver cómo trabajamos esa pluralidad. Bueno, acá de nuevo está, yo el gráfico lo puse varias veces. Sería el mismo gráfico que teníamos acá, ¿sí? Esa gráfica es de nuevo esta, ¿sí? No hay ninguna que sea nueva. Cada uno la toma desde donde le resulta más fácil o desde donde le parece, digamos, o lo interpreta mejor. ¿Qué diferencia tienen por ahí las nomenclaturas? Acá no dice H0 cierta, dice H0 y H1. Y bueno, y en esta otra dice H0 verdadera y H0 falsa. Es lo mismo. Bien. ¿Cómo hacemos? Vimos en el ejemplo de la vacuna, el hecho de decir, bueno, yo puedo achicar el alfa y por lo tanto se me aumenta el beta, o bien aumento el alfa y se achica el beta. Y tengo que evaluar en función a mi problema qué es preferible. No en todas las situaciones, digamos, va a ser lo mismo, sino que tengo que evaluar con qué tipo de problema estoy trabajando. Si es un problema ético, un problema biológico, un problema sociológico, qué tipo de problema se trata y qué es lo más conveniente para cada situación. Lo que tiene de bueno en estadística es que siempre existe la siguiente solución. Cuando aumento el tamaño de la muestra, muchas cosas se solucionan. Entonces, que alfa disminuya y 1 menos beta disminuya, ¿cuándo es posible? Cuando aumento el tamaño de la muestra. O sea, la optimización de las pruebas estadísticas, sea la prueba de hipótesis, sean las pruebas factoriales, utilicen las metodologías que utilicen, siempre que puedo aumentar el tamaño de la muestra, soluciono muchos problemas. ¿Qué puede pasar? Bueno, uno dice, bueno, aumento el tamaño de la muestra y ya está, tengo la solución a todos los problemas. A veces no es fácil aumentar el tamaño de la muestra porque no tengo datos. Entonces, bueno, en la medida que se pueda, el aumento del tamaño de la muestra es algo así como el paraíso, soluciona todo. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa a nivel de las funciones de potencia que se definen. Bueno, acá seguimos con la misma situación a nivel de la prueba lateral derecha, la prueba lateral izquierda. Yo lo resumí en una sola, digamos, explicación y en una sola placa que vuelvo a insistir, ¿cuál era? Es esta explicación con el cuadrito y con la gráfica, de donde después hablando se desprende todo esto, pero es lo mismo que dijimos en esa placa. O sea que todo esto no es nada nuevo respecto de la placa número 8.
esa placa número 8 se divide, se desglosa o se, digamos, amplía en las 9, 10, 11, 12, 13. Bien, y pasamos a la 14. ¿Qué es lo que define o cómo voy a definir la función de potencia? Bueno, esto surge justamente a raíz de considerar la hipótesis alternativa compuesta. Quiere decir que cuando la hipótesis alternativa es compuesta, que tenemos un mayor que, un menor que, un distinto, hay un conjunto de valores posibles para el parámetro y en consecuencia un conjunto de distribuciones posibles para el estimador. En cada una de las distribuciones va a haber una probabilidad distinta, beta, de aceptar la hipótesis nula cuando es falsa y un valor diferente para 1 menos beta que se llama la potencia de la dócima. ¿Cómo veo la función de potencia y qué quiere decir? ¿Cómo podemos traducir esto? La función de potencia se ocupa de calcular todas las probabilidades de rechazar la hipótesis nula, no importa si es falsa o es cierta. O sea, agrando el cuadrito y le doy importancia. Función de potencia la veo en la última columna. Rechazo hipótesis nula. En la última fila. No importa si es falsa o es cierta. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Última fila, función de potencia. Primera fila que dice aceptar hipótesis nula se llama función operativa característica, que ya la definimos en la placa que viene. Y que son complementarias. Entonces, ¿qué es la función de potencia o qué calcula? Todas las probabilidades de rechazar la hipótesis nula, siendo falsa o siendo cierta. Bueno, simplemente acá dice lo mismo, les dice que si es cierta, el resultado es alfa, si es falsa, el resultado es 1 menos beta. Vuelvo a lo mismo, es siempre el cuadrito con distintas lecturas que uno va realizando. Entonces, fíjense que hasta ahora, en todas las placas que vamos mostrando, el concepto es siempre el mismo, nada más que se va llamando de una o de otra manera. Entonces, función de potencia, rechazo de la hipótesis nula. Operativa característica, aceptación de la hipótesis nula. No importa si es cierta o falsa. ¿Ven? Son complementarias, una es complemento de la otra. Esto que dijimos a partir del cuadrito se formaliza con esta notación. ¿Cuáles son los resultados? Los que vimos en el cuadrito. Bien. Si nosotros consideramos una prueba, sí, acá está, una prueba lateral derecha, acá me dice como título curva de potencia y curva operativa característica. ¿Por qué está todo junto? Dijimos que son complementarios. Bueno, la primera gráfica, ¿a qué corresponde? A la H0 cierta. Esta línea, ¿sí? La del 104, era la que determinaba la zona de aceptación y la zona de rechazo. ¿Ven? Zona de rechazo, zona de aceptación. Es siempre la misma gráfica. ¿A qué corresponden las otras gráficas? En este caso, si tomamos
un 102, ¿sí? Ese 102, esa media de 102, está cayendo en zona de aceptación. Y si tomamos una media de 105, está cayendo en zona de rechazo. Volvemos a lo mismo, siempre la misma gráfica. ¿Cómo se calcula la función de potencia o cómo hacemos para construir la curva de potencia? Vamos a trabajar un poquito. Hagamos de cuenta que cada fila es una prueba de hipótesis diferente, porque justamente de ahí surge el concepto de función de potencia. La realidad misma, como ya lo había dicho anteriormente, ¿qué me dice? La prueba de hipótesis en la vida diaria no consiste en realizar un cálculo y decir acepto, rechazo la hipótesis nula y ya está. Bueno, lo hago para una muestra y aceptaré o rechazaré. Después tomaré otra muestra y aceptaré o rechazaré. Y así sucesivamente hasta ver que en repetidas pruebas de hipótesis la situación se mantiene constante, los resultados van en la misma dirección, porque si hago una vez una prueba y me da una cosa, otra prueba y me da otra cosa, quiere decir que los resultados no van a ser muy válidos, que digamos. Eso es lo que estamos queriendo simbolizar en esta tabla que se presenta en esta placa. Con cada resultado de cada prueba de hipótesis o con cada confección de cada prueba de hipótesis, vamos a ir construyendo una curva, ¿sí? Que va a ser la función de potencia y otra curva que va a ser la operativa característica. Y vamos a ver cómo es el comportamiento y con cuál nos vamos a quedar. Vamos a variar algunos valores, que ya vamos a ver cuáles, y vamos a obtener conclusiones en función a eso. Bueno, vamos a ver posibles valores del parámetro. Posibles valores del parámetro. Dijimos, la función de potencia y la operativa característica son complementarias. Una consiste o se mira aceptando la hipótesis nula, sea cierta o falsa, y la otra rechazando la hipótesis nula, sea cierta o falsa. Fíjense que de esa manera está expresado en cada una de las fórmulas que me dice función de potencia, rechazo, hipótesis nula. Función de potencia, mu mayor que 100 para nuestro ejemplo, siempre estamos con el mismo ejemplo, sería rechazar siendo cierta, que me da el alfa, y si no, rechazar siendo falsa, que me da el 1 menos beta. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos o cómo se construye esta tabla? Posibles valores del parámetro. ¿Ven? Posibles valores del parámetro puede ser 100, 101, 102, 103, así hasta 108, que es más o menos el rango en donde tiene sentido que lo trabaje. Obtenemos el estadístico Z. ¿Cómo obtenemos el estadístico Z? Igual que lo hemos hecho anteriormente. Sabíamos que el 104, o sea, al realizar la prueba de hipótesis, fíjense que esto se hace después de haber realizado la prueba de hipótesis. Al haber realizado la prueba de hipótesis, sabemos que el 104 es el punto crítico. Entonces, en nuestro estadístico Z, sabíamos que el denominador era 2, que el 104 era el punto crítico y que mu es ahora para esta primera fila 100. Lo consideramos como 100, que era el enunciado que teníamos cuando hicimos nuestra prueba lateral derecha. Bien, 104 menos 100 me va a dar 4. Dividido 2 me va a dar 2, que este es el 2 que pongo acá. A nivel del alfa,
partíamos con un alfa. Fíjense, si el parámetro es 100, vamos a repasar un poquito acá. Si el parámetro es 100, el enunciado decía que el alfa era 0,00228, que era el alfa de nuestro enunciado con el que empezamos esta reunión. Entonces, nuestro alfa es 0,00228. En esta primera fila estamos trabajando con hipótesis nula cierta, porque estamos diciendo que nuestro parámetro es 100, igual a 100. El 1 menos alfa, ¿qué va a ser? 1 menos este valor, que ya lo habíamos calculado, es el 0,9772. ¿Qué pasa si nuestro parámetro es 101? Si nuestro posible valor del parámetro fuera 101. Bueno, hago el mismo cálculo, 104 menos 101 me va a dar 3 dividido 2, 1,5. Bien. Acá ya no tenemos alfa, ni tenemos 1 menos alfa, sino que vamos a tener beta y vamos a tener 1 menos beta. Entonces vamos a tener el 0,93 y el complementario que va a ser el 0,07. A ver en dónde estoy en la tabla. ¿De dónde saco eso? Del 1,5, que era el valor de Z, 0,93. ¿Sí? Acá tenemos el 0,93, nada más que le he puesto solamente 2 decimales. Acá está el 1,5, entonces el correspondiente valor de probabilidad es 0,93, que ya no se llama 1 menos alfa, sino que se llama beta, porque la suposición del parámetro como valor 101 ya indica la falsedad de la hipótesis nula. Entonces estoy en la última columna, que sería beta y 1 menos beta. 1 menos 0,93 es 0,07. Y así voy obteniendo todas las filas. De esa manera yo puedo graficar una función que es la función de potencia. En realidad acá he hecho las dos, la función de potencia y la operativa característica. ¿Ven? Coloco en el eje X todos los posibles valores del parámetro. Del 100 al 108, del 100 al 108. ¿Y qué decimos acá? Para el valor 100 tenemos 0,97 de 1 menos alfa y 0,02 de alfa. ¿Ven? 0,02 de alfa y 0,02 de alfa y si no 0,97 de 1 menos alfa. Vuelvo a la tabla. Si sigo con la función de potencia, para el 101 es el 0,07. 101, 0,07. Y así voy graficando una curva y la otra curva. Lo mismo sucede con la prueba lateral izquierda. ¿Sí? Está hecha la misma tabla, no la vamos a ver. Lo mismo sucede con la bilateral. Las curvas las paso por alto porque se calcula exactamente igual. Y llegamos a esta situación. Nuestro enunciado del inicio de la reunión de hoy tenía estas referencias. S alfa, S n, S sigma y el punto crítico que habíamos averiguado como 104. Bueno, ¿qué es lo que yo podría hacer variar la potencia de la prueba de hipótesis?
o esa probabilidad 1 menos beta de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Habíamos dicho, si aumentamos el tamaño de la muestra, siempre en estadística todo se soluciona aumentando el tamaño de la muestra siempre que se pueda. Entonces, en el caso B, es la primera decisión que tomamos. Aumentamos el tamaño de la muestra. Está subrayado con rojo. Otra posibilidad que tenemos es aumentar el alfa. Acuérdense cuando yo movía las rayitas rojas del punto crítico hacia la derecha o hacia la izquierda para achicar o aumentar el alfa. Y decir, bueno, ¿qué pasa si aumento el alfa con respecto a los otros parámetros? Y otra situación que también siempre ayuda en estadística es reducir la variabilidad. Esa reducción de la variabilidad viene dada por la varianza o en este caso el desvío estándar. Entonces, tenemos el caso A, que es lo que ya hicimos y ya calculamos. El caso B, aumento el tamaño de la muestra. Obviamente, al recalcular como aumente el tamaño de la muestra, me cambio el punto crítico de 104 se fue a 102 y lo mismo ha pasado en los otros casos. En el caso C, he aumentado el alfa y en el caso D, he reducido la variabilidad. El desvío estándar de 12 lo hemos pasado a 7,5. Esas son las tres causas, fíjense que están acá en cuadrito, que hacen o que influirían notoriamente en la potencia de la prueba, en mejorar esa potencia de la prueba. Fíjense que el razonamiento es coherente. Si yo aumento el tamaño de la muestra y o reduzco la variabilidad y o elevo un poquito el alfa, bueno, es de esperar que la situación mejore. Voy a sacar un poco el tema del elevo un poquito el alfa, porque no siempre es así, no siempre ayuda, muchas veces complica. Lo que realmente ayuda es aumentar el tamaño de la muestra y reducir la variabilidad. Lo de tocar el alfa, ya vamos a ver que en este caso complica en vez de solucionar las cosas. Bien. ¿Qué hago que no lo vamos a calcular? Porque si no vamos a estar 2 horas más calculando. Armo una nueva tabla como esta que vimos en detalle con la situación B, la situación D, la situación E. O sea, tengo que armar 3 tablas más. 3 tablas más. Que ya las presento resueltas, porque sería calcular todo esto de nuevo. ¿Ven? Sería el caso B, el caso C y el caso D. El caso B, aumentábamos el tamaño de la muestra. En el caso C, aumentábamos el alfa. ¿Ven? Aumentamos el tamaño de la muestra. Y en el caso D, reducimos la variabilidad. Bien, se recalcula toda la tabla, como la hemos calculado anteriormente, y realizamos las gráficas como las hicimos anteriormente. Nos da por resultado esa gráfica. Bueno, tenemos las referencias de cada situación. La situación A es la original. La B aumentamos el tamaño de la muestra, la C aumentamos el alfa y la D reducimos la variabilidad. ¿Qué es lo que podemos observar en esta gráfica? La curva B, C y D aparentemente son más potentes que la curva A, porque justamente hicimos esas variaciones para tratar de mejorar la potencia. ¿Y por qué decimos que son más potentes?
y porque en realidad están cubriendo una mayor zona de probabilidad. La probabilidad que va a ser 1 menos beta va a ser más grande. Fíjense que la curva se está yendo hacia la izquierda, el 1 menos beta, si lo veíamos en la gráfica original, ¿sí? Que lo tenemos acá, lo vamos a estar aumentando. Entonces, ¿a dónde se fue la gráfica? Sería la 27. Bueno, la zona de probabilidad o área bajo la curva van a ver que es más grande. Ese 1 menos beta es mayor, o sea que mejoro la potencia del test, la potencia de la prueba. Ahora, ¿qué pasa? En el caso B y en el caso D son uniformemente más potentes. ¿Ven? La B y la D. Digo uniformemente más potente porque ven que visualmente a lo largo de toda la curva reviste el mismo comportamiento. En cambio la C, que es donde yo varié el valor de alfa, y en una parte parece ser más potente, pero en la otra corta a las restantes curvas, entonces ya ahí no sé qué pasa, no puedo hablar de una uniformidad o de un comportamiento uniformemente más potente. Entonces, ¿con qué me quedo? Con el hecho de decir, bueno, el aumento de del tamaño de la muestra y la reducción de la variabilidad fueron significativamente evidentes para mejorar esa potencia del test. No así el cambio del alfa. El cambio del alfa no me arrojó ningún cambio significativo. Eso es lo que dice acá, ¿sí? ¿Y para qué sirven estas curvas de potencia? ¿O qué hago una vez que determino cuál test es más potente o cuál curva es mejor, digamos? Bueno, exactamente lo que dice acá. Una vez determinada la prueba más potente, ya las curvas, digamos, no son necesarias, porque justamente las curvas se hicieron para ver cuál era mejor como tal. ¿Para qué sirve esto? ¿O qué obtengo con esto? ¿O para qué me sirvió obtener la prueba uniformemente más potente? Para minimizar el riesgo del error de tipo 2 y en algunos casos poder disminuir el error de tipo 1. Bien. Bueno. A continuación, o sea, con esto nosotros estaríamos terminando la parte teórica y solamente vamos a mencionar casos de pruebas de hipótesis que van a ver, pero los van a ver directamente en la clase práctica desde el cálculo. A partir de la próxima reunión. Solamente les voy a mencionar algunos casos que van a ser equivalentes a los que vieron en estimación por intervalo. Vamos a tratar de llevar el mismo lineamiento justamente para hacer la comparativa también entre una cosa y otra. Los casos que van a ver van a ser justamente lo que es prueba de hipótesis para la media, que nosotros hemos visto, es lo que hemos usado cuando hemos trabajado en los ejemplos de estas reuniones teóricas, y se divide
en prueba de hipótesis para la media cuando se conoce la varianza poblacional y cuando no se conoce la varianza poblacional. Cuando no la conozco, muestras grandes o muestras pequeñas. Es la misma división que ustedes han visto en lo que ha sido estimación por intervalo. Después lo que es prueba de hipótesis para varianza en poblaciones normales, para igualdad de varianza, diferencia de media, y lo que es prueba de hipótesis en poblaciones con variables aleatorias discretas, que ahí van a ver la proporción desde la perspectiva de muestras grandes, no vamos a ver lo que son muestras pequeñas. Bueno, con esto estaríamos finalizando lo que es la parte teórica de prueba de hipótesis. Preguntas para esto, supongo que van a surgir muchas en varios momentos, pero a ver si hay algo que quieren que repita, que quieren que veamos de nuevo, algo que no se haya entendido. Bueno, en todo, repito entonces acá a nivel de la presentación que habíamos visto. Todos estos casos lo van a ver en las clases prácticas. Dos cosas que voy a repetir. Una es, nunca dejen de lado este cuadrito, tómense, aunque sea 30 segundos para armarlo, traten de no trabajar con esto de memoria, sino siempre razonadamente, repito, nadie puede trabajar con estas cosas de memoria, es muy complicado. Lleven su enunciado y vayan razonándolo. Armen el cuadrito en el momento, hagan hablar ese cuadrito. La gráfica correspondiente, a mi modo de ver, creo que esta es una de las más claras. Justamente acá hicimos el movimiento, digamos, intencionadamente de lo que era la zona de aceptación y de rechazo para que vean qué pasa con el alfa, si aumenta, disminuye, qué es lo que pasa con el beta como complementario. Recuerden que la gráfica por defecto es para H0 cierta, ¿sí? Si voy a graficar H0 falsa, o H1 o HA, es porque estoy teniendo un estimador puntual que está cayendo en zona de rechazo. Entonces, fíjense cómo lo van a graficar, no lo grafico en cualquier lado, sino que tengo que considerar las zonas de aceptación y de rechazo. Recuerden que el alfa y la zona de aceptación y de rechazo son las mismas para ambas gráficas. No es que tengo una zona de aceptación y rechazo para una cosa y otra para otra cosa. No, es la misma porque el alfa es 1, por lo cual el z es 1 y por lo cual el punto crítico es 1 y por lo tanto la zona de aceptación y de rechazo quedan perfectamente definidas. De ahí en más, uno tiene la gráfica de H0 cierta y si quiere hacer la de H0 falsa, tener en cuenta dónde la va a ubicar. Siempre hagan hablar los enunciados y hablar las conclusiones. ¿Qué otra cosa de las que hemos visto? Bueno, si bien he puesto en las placas también la prueba de hipótesis lateral izquierda y la bilateral la vimos en la reunión anterior con las cajitas de snack, la lateral izquierda la hemos mencionado nada más,
y hemos trabajado específicamente sobre la lateral derecha. Tengan en cuenta los pasos de la prueba de hipótesis. En función al cumplimiento de esos pasos, la acción a tomar como resultado del test o de la prueba. Bueno. No sé si hay algo por preguntar. Si no, vamos a ir deteniendo la grabación y cualquier pregunta que surja la van realizando. Detenemos.